Buenas tardes. Buenas tardes, Airam. Vamos a esperar poquito a tus compañeros, a ver quién llega ahorita. Teacher, dijo Luis que no iba a poder entrar porque él está fuera de Guaymas, viviendo en Chiapas, y Ajá. pues allá está lloviendo mucho, y dice que se le va el internet. Ah, muy bien, ok. No me ha dicho nada en privado, pero bueno, igual lo voy a considerar ahí. Ah, ok, sí, nos dijo por el grupo, a lo mejor alcanzó a enviarle mensaje. Ok, igual lo considero, pero en esas ocasiones es preferente que me manden mensaje ustedes, muchachos, ahí al privado. Yo siempre les doy chance cuando son esa clase de problemas porque no podemos controlar pues esas cosas, ¿verdad? Pero sí que me avisen para pues ya al final del parcial considerar qué tipo de faltas tienen. Pero igual yo lo considero, no se preocupen. A ver, entonces, bueno, solo van 2 minutitos, vamos a esperar un poquito más a ver si se unen de perdida los otros dos para que no se retrasen. Bueno, muchachos, recuerden que las actividades del día de lunes y la de hoy van a ser hasta el día viernes, ¿sí? Tienen hasta el viernes para mandarlas. Obviamente, si ya mandaron la de lunes, pues quedan súper a gusto. Pero la de hoy también va a ser hasta el viernes y la del viernes les doy chance hasta el domingo que me la manden, ¿sí? Vamos a estar haciendo esos ajustes de tiempo porque el primer parcial les di mucha chance y hubieron muchos que a pesar de eso, les daba flojera yo creo y me lo enviaban mucho después, entonces pues para no alargar tanto el proceso. En otra ocasión, si alguien tiene un problema mayor, que sea un problema familiar, un problema de internet por ahí, que obviamente me muestren pruebas de la situación y quieren o necesitan más días de plazo para su actividad, díganme, con toda confianza yo les doy chance, pero sí para todos va a ser eso de, pues hasta el viernes las primeras dos actividades y el domingo la del viernes para que tengan chance. Entonces vamos a ver aquí, bueno, somos tres todavía, vamos a ver si ahorita llega, creo que falta Edith y Paola me parece. Pues Luis no va a entrar, yo creo, porque no tiene internet. Bueno, muchachos, un minutito más para esperar. En otras noticias, no saben nada todavía sobre el regreso a clases. No, teacher. No les han dicho nada, absolutamente. Bueno, pues a mí tampoco, muchachos, la verdad. Entonces nada más quería saber si ustedes pues estaban enterados. Bueno, ya pasaron 5 minutitos para que prendan sus cámaras, muchachos. ¿Sí? Pasar lista rapidito, ya si llega alguien, pues me avisa para cambiarle ahí la asistencia. Vamos a checar. Bueno, igual somos poquitos ahorita. Ok. Flores Félix. Present. Sí. García Valdés. Present, teacher. Sí, thank you. Molina Castillo. Present. Sí. Entonces,
Nieblas López no ha llegado. Paola. Bueno, ¿por qué no? Oseguera Trejo. Tampoco. Y pues Luis no está. Entonces vamos a guardar aquí. A ver al rato quién llega. Bueno, ya pueden apagar la cámara si lo encuentran prudente, muchachos. No hay problema. Vamos a ver. Yo creo que voy a poner ya la presentación porque no creo que lleguen ahorita sus compañeros. Así que de una vez vamos a empezar. Ok, ya lo pueden ver, ¿verdad, muchachos? Sí, teacher. Thank you. Okay, let's start with simple present tense. ¿Sí? O simple past tense. Bueno, es simple past tense, perdón, no present. En la clase pasada vimos el simple past with the to be verb, ¿sí? Del verbo to be, especialmente ese pasado. Ahorita vamos a ver el pasado simple general, tanto con verbos regulares como irregulares. En este pasado, los verbos que se utilizan son muy extensos, ¿verdad? Son verbos que se tienen que aprender durante sus clases de inglés y a lo largo de su vida. Se van a ir aprendiendo los verbos, presente, pasado, participio. Entonces vamos a ver aquí las reglas del pasado simple. Definition of the past tense. The simple past tense, sometimes called the preterite, is used to talk about complete action in a time before now. The simple past is the basic form of past tense in English. The time of the action can be in the recent past or the distant past, and action duration is not important. You always use the simple past when you say when something happened. So it is as you say with certain past time expression. Ahí les pusieron ejemplos. ¿Qué dice al principio? Bueno, dice que el pasado simple, igual como en español, muchachos, son acciones que ya pasaron, que ya no continúan pasando, que pasaron y se acabaron, ¿sí? Como decir, yo comí ayer una manzana, me la comí, ya desapareció, ¿verdad? Ya no me voy a seguir comiendo esa manzana. Entonces son simplemente un pasado simple. Les ponen ahí unos ejemplitos. I often brought my lunch to school. Le ponen ejemplos con often porque podemos utilizar, dice ahí, con el pasado simple con algunas expresiones de tiempo, ¿sí? Ya los vimos, often, never, always, etcétera. I often brought my lunch to school, ¿sí? Es como decir, yo a veces traía mi lonche a la escuela, ¿sí? People lived in caves a long time ago. Las personas vivían en cuevas hace mucho tiempo, ¿sí? También a long time ago es como una expresión para indicar que ya pasó, ¿sí? O she played the piano when she was a child. Si quieren remarcar en qué momento exacto fue, pues ahí dice, ella jugó o estuvo practicando piano cuando ella era una niña, ¿sí? En un momento exacto, pero que ya pasó, también pueden utilizar ese tipo de expresiones. Vamos a seguir aquí. Ok, les puse los famosos cuadritos para indicar las diferencias entre el pasado simple, afirmativo, negativo, interrogativo y hasta interrogativo negativo, perdón. Entonces, esa tablita les dice cómo formar la oración, ¿sí? En afirmativo, pues su sujeto, cuando es un verbo regular, se le va a agregar ed, ya lo vimos en el parcial pasado. Obviamente hay verbos irregulares que ustedes se tienen que aprender tal cual, que ahorita les voy a dar unos ejemplos.
Pero en este caso pusieron el ejemplo de skip, porque skip es un verbo regular y se le agrega, bueno, se le doblega la P, se le pone ED al final, y en pasado es skip. ¿Ok? Entonces, afirmativo nada más, el sujeto, I, you, we, they, he, she, it, y el verbo en pasado. Esa es una oración en pasado simple, nada más es su, ¿sí? Ya en negativo se le va a agregar ahí un auxiliar que es el did, ¿sí? Ese es el del pasado. Y se utiliza did not para negar, ¿sí? Entonces es el sujeto, did not, y el verbo en infinitivo, o sea, el verbo en presente, porque al momento de usar auxiliares en pasado o en futuro, el verbo se queda en presente. En este caso, they didn't go. Ellos no fueron, ¿sí? Aquí, aunque el verbo está en presente, al usar el didn't, lo estamos cambiando a un pasado negativo, ¿sí? Ayudándonos de ese auxiliar. They didn't go. Ellos no fueron. Modo interrogativo, también nos ayudamos con el did, pero en este caso, en los interrogativos, recuerden que siempre el sujeto y el auxiliar en este caso hacen switch. Entonces, si la oración fuera, she did arrive, se cambia, did she arrive, nada más esos dos se cambian de lugar. En este caso, la primera, pues dice, es el did, más el sujeto, más el verbo igual en infinitivo en presente, ¿sí? Porque estamos usando el did. Y la pregunta, did she arrive? Did she arrive? Ella llegó, ya llegó. O sea, de que llegó desde antes, ¿verdad? No ahorita. Llegó desde antes. Y también el interrogativo negativo, ¿sí? Que es lo mismo que una pregunta, pero estamos preguntando negando, ¿sí? Entonces, dice, did not, porque es el que usamos para negativo, el sujeto igual que en la pregunta y el verbo igual en presente. Didn't you play? Y la pregunta sería en español, ¿tú no jugaste? Le están preguntando en negativo a esa persona. ¿Tú no jugaste? En pasado, ¿sí? Entonces usamos el did para apoyarnos, tanto en negativo como en pregunta o en pregunta negativa, ¿sí? Para eso utilizamos en el pasado simple. ¿Alguna duda aquí, muchachos, en esta tablita antes de seguir? No, teacher. Muy bien. Igual siempre está ahí mi presentación en plataforma para cuando quieran ustedes repasar. Esas tablitas es algo rápido, ¿sí? Entonces siempre se las pongo. Ok, vamos a seguir. Ay, me brinqué uno. Ok. Les puse un ejemplo porque más al rato van a hacer una actividad, entonces puse un ejemplo del verb to walk, que es caminar en español, pero lo vamos a convertir a past tense. Es un verbo regular que se le va a agregar al final ed, ¿sí? No es un verbo irregular, este es un verbo regular, entonces por eso lo elegí como primer ejemplo, ¿sí? Entonces, en afirmativo y con todos los sujetos para que ustedes vean cómo cambia, ¿sí? Afirmativo, I walked. Negativo, I didn't walk. Aquí, si se dan cuenta, el verbo volvió a presente porque estamos usando el auxiliar didn't. Igual aquí en pregunta, did I walk? Se cambia el verbo a presente porque ya estamos usando el auxiliar. Y si se dan cuenta aquí en afirmativo, sí está cambiado con la ed, pero porque es afirmativo. Yo caminé, yo no caminé, caminé yo, por así decirlo en interrogativo, ¿sí? Con you walk, you didn't walk, did you walk? Aquí nada más va a cambiar los sujetos de este lado en la pregunta. Aquí los sujetos al frente en afirmativo. Y aquí los sujetos nada más. ¿Sí? Nada más está cambiando eso. He walked. He didn't walk. Did he walk? We walk. We didn't walk. Did we walk? Y el último, they walk. They didn't walk. Did they walk? ¿Sí? Nada más
se cambia de esa manera. Entonces, ese es el primer ejemplo de un verbo regular. A ver, vamos a seguir. Ok, les puse otra tablita. A ver, simple past of be, have, and do. ¿Sí? Hay unos verbos, como el verbo be, que ya vimos en presente, que eso ya lo vimos en el primer parcial. El verbo be, recuerden que se utiliza nada más was, were para decir pasado, ¿sí? Para que sea un pasado. Entonces, para I era was, para you were, he, she, it was, we were, you were, and they were. Ya lo vimos la clase pasada y el parcial pasado también lo repasamos poquito. Entonces, ahí está el verbo be, ¿sí? La manera de decir en pasado. En have cambia nada más para referirse al pasado. Had. Digamos que son verbos irregulares el have, ¿sí? Entonces, had en todos los sujetos no cambia. Para decir yo tenía, en pasado es had. I had, you had, he had, she had, we had, todos son iguales, had. Y como les dije ahorita, usamos el auxiliar do, que es el pasado did, y el did es para todos los sujetos, no cambia. Para que no se me confundan ahí, no cambia. Entonces, be, ya lo vimos, aquí están sus respectivos verbos. En have, están en had, bueno, con de al final, y do, pues did en pasado, ¿verdad? Sería en be, yo estaba, yo era, con have, yo tenía, y did es un auxiliar para decir yo hice, o yo lo hice, pero ya en pasado, ¿verdad? Entonces también les dejo esa tablita, porque a veces se me confunden cuando se trata del verbo be y el have, ¿sí? Recordemos que el verbo be es yo soy, yo estoy, él es, él está, y va cambiando dependiendo de los sujetos, como lo vemos aquí al principio. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ok, también está aquí unos ejemplos. Simple past with irregular verbs, ¿sí? Verbos irregulares que son tal cual, ¿sí? Y ya no cambian, que los tienes que memorizar así como es, ¿verdad? Entonces, el verbo, bueno, elegí 3 verbos que son irregulares y muy usuales. To go, el verbo to go que es de ir. He went to a club last night. Él fue a un club la noche pasada o la última noche. He went. Recordemos que el verbo go en pasado es went y no se parece en nada a go porque es un verbo irregular. Entonces, went es yo fui en pasado, el verbo go en pasado. He went to a club last night. Ahora haciendo una pregunta. Did he go to the cinema last night? Aquí es una pregunta que si él fue al cine la última noche, y aquí vemos que como estamos usando el did, pues cambia el verbo a presente otra vez, ¿verdad? Aquí to go vuelve a cambiar a presente. Cada vez que usamos el auxiliar did o en negativo, ¿sí? Igual que aquí. He didn't go to the bed early last night. He didn't go to the bed early last night. Cambia nada más el verbo. Y que es el negativo, did not. Sí, nada más que está contraído aquí. Esa es la diferencia. Otro verbo es to give. ¿Ok? To give cambia en pasado a gave. Es el pasado de give. Gave. ¿Sí? Entonces, we give her a doll for her birthday. Nosotros le dimos una muñeca a ella por su cumpleaños, en pasado, ¿sí? Ahí está el verbo en pasado, es un verbo irregular. Ahora en negativo, they didn't give John their new address. Ellos no le dieron a John su nueva dirección. Ahí está didn't y vuelve a cambiar el verbo a presente porque se está usando el did como auxiliar. Pregunta, did Barry give you my passport? ¿Te dio Barry mi pasaporte? Igual, give en presente porque estamos usando did al principio.
Y el verbo también to come en pasado es came. My parents came to visit me last July. Mis papás vinieron a visitarme el último julio. Entonces, es el pasado de venir, ¿sí? De vinieron, ¿sí? Entonces, we didn't come because it was raining, en negativo. Nosotros no vinimos porque estaba lloviendo. Se vuelve a cambiar el verbo en presente porque estamos usando el auxiliar. Acá abajo también. Did he come to your party last night? Está el verbo en presente. Presente nada más para decir pasado en afirmativo, se queda el verbo en su pasado normal. Entonces nada más no se le olvide eso, convertir el verbo en presente al momento de usar auxiliares. ¿Sí? Muy importante, sobre todo en los verbos irregulares porque hay mucha confusión. Voy a continuar aquí. Ok, muchachos. Bueno, queda buen tiempo. Hay una actividad en plataforma que se llama Simple Past. Así nada más se llama Activity. Activity Simple Past. Dice, chequen la actividad en plataforma. Como siempre, su nombre completo y la fecha. Y en este caso van a escribir ustedes unos enunciados, ¿sí? Les voy a leer yo la actividad y para explicárselas desde cero, que no tengan ahí ninguna duda. A ver, creo que Paola llegó. Vamos a poner la asistencia aquí. Sí, maestra, estuve llegando a mi casa. Ok, no hay problema, Paola. Déjame, le pongo aquí asistencia de una vez. Gracias, teacher. Ok, listo. Bueno, entonces, voy a abrir por aquí la actividad de Classroom. La tengo. Ok. Dice así, for this activity, you must write 10 positive sentences using simple past. You can use regular or irregular verbs, but please use 10 different verbs. Ok, ¿qué van a hacer al principio? Van a hacer ustedes 10 oraciones, así como las que yo les enseñé en mi presentación, más o menos, inventadas por ahí. 10 oraciones diferentes, muchachos, en pasado simple. Pueden ser verbos regulares o irregulares, pero no me repitan ningún verbo, o sea, 10 verbos diferentes, ¿sí? Primero van a hacer 10 oraciones en positivo, o sea, oraciones normales, positivo en pasado. Dice después, after that, change the positive sentence into negative form with past simple. En este caso, esas 10 que ya me hicieron en positivo me las van a pasar a negativo. ¿Qué les van a poner ahí? Pues el did not. Ya ustedes sabrán cómo acomodarlo. Y en la tercera parte de la actividad, also change the sentence into question with simple past. Entonces, ya me las convirtieron en negativas y al final me van a convertir esas 10 en questions. Nada más usando el did, van a cambiar el did y el sujeto, ¿sí? Para hacer la pregunta. Entonces, dice, at the end, you will have 30 sentences, 10 positive, 10 negative, and 10 questions. All simple past, but you just need to change the first 10. You don't need to write more options. Ok, yo les pongo aquí que ustedes nada más ocupan escribir 10 verbos diferentes en sus primeras 10 oraciones. No es necesario que usen 30 verbos diferentes en cada oración. Lo más fácil es que empiecen a escribir primero las 10 positivas, las convierten a negativas y las convierten después en interrogativas, las 10 mismas, ¿sí? Para que no batallen, no se enreden, etcétera. Esa actividad nada más, muchachos, es para que ustedes aprendan a identificar la estructura de cómo hablar o cómo escribir pasado simple normal, cómo escribir en negativo en pasado y cómo formar una pregunta en negativo, pero en pasado, ¿sí? Entonces me van a hacer esas 30 oraciones. Si tienen dudas, pues me avisan, igual en un Word, en un PowerPoint, me ponen su nombre, fecha, y ahí se escriben las primeras 10, me las pueden separar poniéndole
positive, negative, and question. Poner las 10 y las 10, ¿sí? Ahí como ustedes vean, adecuado, pero me las separan. Por favorcito. A ver. Creo que sí. Entonces, ¿tienen alguna duda de la actividad, muchachos? No, teacher. Muy bien, entonces si tienen dudas, aquí estoy para ayudarles. Voy a dejar abiertas las instrucciones de la actividad por si hay algo por ahí. Entonces, aquí en el chat les voy a escribir un ejemplo. Un ejemplo de una sola oración, la voy a poner en positivo, en negativo y en pregunta, aunque ya está en la presentación que les puse, pero les voy a poner otra vez. Voy a inventar aquí uno. Bien. Y she is with her sister. Ok, ahí está un ejemplo, muchachos, de que de la primera oración se hacen las otras dos, ¿verdad? Nada más, en pasado, he played soccer with her sister, positivo. Negativo, he did not play soccer with her sister. Y interrogativo, did he play soccer with her sister? Todos en pasado. Sí, nada más cambia positivo, negativo y question. Más o menos así me los van a hacer. Invéntelos ahí lo que ustedes gusten usar, cualquier verbo que ustedes quieran, se lo pueden hacer.
Teacher, le puse un ejemplo en el chat. Así es como estaría bien. A ver, déjenme checar. He walks to school every morning. Ok, ese es presente, Irán. ¿Sí? He walks, él Ok. camina a la escuela todas las mañanas y en presente también la pregunta, does not walk, bueno, ahí sería, does he walk to school? Pero no, es en pasado. Si se fijan en mis primeros ejemplos, he played, puse ahí el sujeto, es he, played, está el verbo en presente es play con la Y nada más al final, pero está en pasado, con ed, he played en pasado, Ok. soccer with her sister es en positive, ¿sí? En español es él jugó en pasado, fútbol con su hermana. Luego, el negativo ahí se utiliza el did, no el do ni el does. El did es en pasado, entonces, he did not es para negar, he did not play, el verbo aquí en presente, soccer with her sister, lo mismo de la oración, ¿verdad? Y lo último puse yo el did he play soccer with her sister? Que si él jugó pasado con su hermana a fútbol, ¿verdad? Entonces, aquí está el did como auxiliar en pasado y sus verbos, pues en pasado. En este caso, pues yo puse play, pero hay muchos verbos en pasado, tanto regulares como irregulares, ¿sí? Nada más fíjense eso de usar pues el tense correcto. Este es pasado simple, ¿sí? Verbos en pasado. Y nos ayudamos del did para negar o para preguntar en pasado. Los verbos do, does, son para presente, para preguntar en presente. Voy a tratar de cambiárselo aquí a pasado, para que vea la diferencia. He walked to school every morning. Bueno, ahí estaría el primero, pero en pasado, he walked. Y en pregunta, vamos a ver. Walked to school. Luego después de ahí el negativo, he did not walk to school every morning. Y el interrogativo, did he walk to school Ok, Airam, mire, ahí están los ejemplos de lo que usted puso, pero en pasado. He walked to school Ok, every teacher. morning y he did not walk to school every morning. Y la pregunta, did he walk con did? Para todos los sujetos, en este caso, más sencillo, va a usar did en todos. Did not en todos para negar y did para la pregunta. Para todos igual, ¿sí? En eso no hay problema, no cambia el did. Sí, es más fácil.
Voy a terminar esta sesión, muchachos, antes de que se corte aquí por Zoom. En unos segundos inicio la siguiente, ¿ok? Por si tienen dudas con la actividad por ahí.